El color de la Constitución. En la Constitución llamada de Querétaro, por haber sido promulgada en esa ciudad en 1917, quedó plasmado el ideario de las diversas facciones que concurrieron a la lucha contra la ilegalidad representada por Victoriano Huerta. La de 1917 fue una constitución que bien podría llamarse ecléctica, es decir, conciliadora de tendencias opuestas entre sí. Conservó muchos de los rasgos propios del liberalismo fincado en el dejar hacer, dejar pasar del Estado liberal y mantuvo en su capítulo de garantías individuales la libertad de expresión, la de comercio, la de tránsito, la de asociación, etc. Al mismo tiempo, sin embargo, como resultado de las ideas socialistas de moda en aquel tiempo, impuso reformas derivadas del radicalismo de algunos de los diputados, sobre todo en lo relativo a la tenencia de la tierra y a la educación impartida por el Estado. Preguntó alguien a Vasconcelos si la Constitución era blanca, es decir, liberal, o roja, o sea, socialista. Más bien, creo que es violada, respondió sin vacilar el oaxaqueño. Objeto de grandes controversias fue el artículo 130 de la Ley Fundamental. Se manifestó en esa norma la palmaria actitud anticlerical de la mayoría de los diputados, por no decir de todos. Se negó personalidad a las asociaciones llamadas iglesias. Se privó de todo carácter sagrado a las personas de los ministros, a quienes se consideró como simples ejercitadores de una profesión. Se impusieron severísimas restricciones a la propiedad y posesión de bienes por parte de las iglesias y de sus ministros. Se prohibieron los actos externos del culto. Por más que estas medidas parezcan extremosas, hay que decir, en abono de los constituyentes, que los moderados lograron atemperar los excesos de quienes exigían mayor radicalismo en la legislación sobre los curas. Hubo ejemplos de esa actitud. En San Luis Potosí se dictó un decreto que autorizaba la confesión de los fieles católicos solo en artículo de muerte. En Toluca, un reglamento municipal prohibió que los creyentes ayunaran o se sometieran a mortificaciones en las peregrinaciones tradicionales de los pueblos. No obstante esa actitud moderadora, a los ojos de los jerarcas, la Constitución se presentó como abiertamente anticatólica. Repito, no obstante esa actitud moderadora, a los ojos de los jerarcas, la Constitución se presentó como abiertamente anticatólica. Pusieron el grito en el cielo, en la tierra y en un importante punto equidistante que fue Roma. Enviaron al Papa Pío XI un ejemplar de la Carta Magna a fin de que sus cardenales la examinaran y rindieran sobre ella su opinión. Como resultado del dictamen, su santidad emitió Urbi et Orbi nada menos que una encíclica, la Inicis Afflictisque, de fecha 18 de noviembre de 1926, en la que el sumo pontífice condenó expresamente lo antirreligioso de la Constitución de México. No cabe duda de que en esas disposiciones de la ley fundamental estuvo el germen del tremendo conflicto que ese mismo año, 1926, estallaría entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano, la llamada persecución cristiana o guerra de los cristeros.